Este es el Wambo X5 Pro, un proyector que me han enviado para su análisis, su review, para dar mis opiniones al respecto. Y a través de todo este video te contaré las cosas buenas que tiene este modelo y algunas pequeñas desventajas que tal vez quisieras tener en cuenta si piensas comprarlo. Se siente de una construcción robusta con materiales premium, tiene un diseño muy elegante y tiene muy buen sistema de ventilación. Además, por supuesto, de que cuenta con dos altavoces para un total en cuanto a potencia de 10 watts, que a mí me pareció que está muy bien para una habitación pequeña o mediana. Todas las entradas o inputs están ubicadas en la parte de atrás. Tenemos el botón para encendido y apagado, un puerto HDMI, dos puertos USB, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y por supuesto el puerto para conectar el cable de energía. Ahí también vemos el sistema de ventilación. El sistema operativo es Android TV con Google TV. El control remoto que incluye me gusta, es muy ergonómico, es pequeño, es de fácil agarre, tiene las teclas suficientes para todo y tiene muy buena ubicación de las mismas, incluyendo accesos directos para algunas aplicaciones. Por supuesto, incluye el botón para el asistente de voz de Google. Esto sería lo que encuentras en la caja, por supuesto el proyector, el mencionado control remoto, el cable de energía y también el manual de usuario. Digamos que la única desventaja es que como tal no es un proyector portable o no se comercializa como tal como un proyector portable, sino que se comercializa como un proyector de cine en casa o un home theater projector. Es como para tenerlo estable en un solo sitio, pero si quieres obviamente lo puedes mover. Aún así, por lo menos tienes la opción de esta pestaña o bracket ubicada en la parte baja del proyector. Y es que si la accionas puedes inclinar el mismo hasta 7 grados, que sí se siente esa diferencia en la práctica en caso de que de pronto donde lo vayas a colocar quede un poco bajo con respecto a la pared donde vayas a reflectar su proyección. Por cierto, la limpieza del lente la puedes hacer con un paño de microfibra, por ejemplo estos que se utilizan para limpiar como tal anteojos o gafas, y simplemente rozas el lente suavemente hasta quitar el polvo o de pronto algunas manchas de huellas de dedos o manos o de grasa. Una vez ubicado el proyector sobre alguna base, para encenderlo simplemente oprimes una sola vez el botón de encendido del control remoto o el que está ubicado en la parte posterior del proyector. Y como este Wambo X5 Pro tiene una cámara aquí donde te señalo, él mismo automáticamente va a enfocar la imagen, no tienes que hacer nada manualmente. Algo muy importante que debes tener presente es que aunque este proyector tiene un diagonal máximo de hasta 150 pulgadas, las pulgadas o diagonal depende de la distancia a la que vayas a ubicar el proyector con respecto a la pared, lona u otra superficie. Por ejemplo, en este caso la distancia máxima a la que lo puedo ubicar en esta habitación es de 2,20 metros. Y en este caso entonces el diagonal máximo que me da es de hasta 80 pulgadas, que realmente está muy bien para esta distancia. De hecho, algunos podrían considerar que es un tamaño muy grande para una distancia relativamente corta. Luego entonces me fui a la sala y lo puse en la distancia de 4 metros y en este caso sí me da la máxima diagonal de 150 pulgadas. Y la verdad es que es sorprendente el resultado que puedes adquirir máximo de 150 pulgadas con este proyector. Ten presente que con estos botones podemos cambiar el diagonal de la pantalla, podemos reducirlo, pero el máximo que nos va a dar va a depender de la distancia como ya te he mencionado. Aquí entonces esta sería la distancia de 2,2 metros. Y entonces aquí lo he incrementado en cuanto al diagonal para alcanzar las 80 pulgadas, que es lo máximo. Eso se puede hacer de forma manual o de forma automática. El proyector lo hace gracias a la cámara que tiene incluida. Además, dentro del menú cuentas con estas opciones. Usualmente esta que dice entrada de pantalla de un solo clic es para que el proyector de forma automática acomode todas las imperfecciones que de pronto puedas notar, incluyendo por supuesto el enfoque y a veces en algunos laterales espacio que pueda sobrar. Mira, yo no te puedo mentir, aunque este proyector cuente con una cantidad de 1100 lumens ANSI, que traducidos a nits sería aproximadamente 321 nits, que es más o menos lo que tiene un televisor bueno de gama de entrada, es cierto que al encender las luces de la habitación o si lo ves por ejemplo en un patio que tenga mucha iluminación natural, obviamente no se va a ver bien. Sí se va a ver, se va a poder disfrutar del contenido, pero no de la mejor forma, aun cuando utilices estos modos de imagen que más brillo generan, que sería por ejemplo el vívido o el usuario.
pero por lo menos tienes esta opción de un diagonal muy grande a un precio relativamente asequible. Recuerda que si lo piensas comprar tienes un código de descuento que te dejo en la descripción junto a su link de compra. Pero por supuesto en una habitación oscura y si utilizas una pantalla o una lona blanca, el resultado va a ser muy bueno si tienes en cuenta que se trata como tal de un proyector. Además, los ángulos de visión siguen siendo muy buenos, los colores no pierden volumen ni se degradan aunque el ángulo de visión sea amplio, lo cual me parece genial. Aunque obviamente el rendimiento con este tipo de escenas que tengan mucha oscuridad no va a ser el mejor, no le pidas tanto, ningún proyector te va a hacer maravillas, no esperes el resultado de un televisor con tecnología mini LED o un televisor con tecnología OLED, pero con algunos modos de imagen como te muestro, los colores negros lucen menos grisáceos y la experiencia realmente es muy amena. Te recuerdo, si tienes en cuenta que se trata como tal de un proyector y algunos modos de imagen pues no generarán los mejores resultados, pero otros sí que por lo menos intentan brindarte una experiencia agradable con este tipo de escenas. Y es que para simplemente disfrutar del contenido con una buena diagonal de pantalla, este proyector es una excelente opción. Un detalle muy importante es que por supuesto puedes conectar dispositivos que transmitan imagen como por ejemplo decodificadores de señal digital o por ejemplo en este caso consolas de videojuegos. Aquí hago el ejemplo con la Xbox Series X. No tienes que modificar algo más como si sucede con algunos televisores en donde tienes que activar el HDMI mejorado. No, en este caso no hay necesidad de este aspecto. Simplemente conectas tu consola, te vas al menú y ajustas todo lo que sea posible a la máxima capacidad. Obviamente este modelo no tiene una resolución 4K nativa, sino que por ejemplo cuando ves contenido a través de YouTube se puede reescalar, da la opción de que el contenido se pueda colocar en 4K, pero como tal no es una resolución 4K nativa, ten en cuenta ese aspecto. Aún así con videojuegos va muy bien en cuanto a la resolución de pantalla, se percibe muy bien con muy buen nivel de detalles. Aquí te muestro iluminando la pared para que puedas ver el resultado en cuanto a tiempos de input lag y en cuanto a que cualquiera que sea el modo de imagen que escoja va a generar los mismos tiempos de input lag en la práctica. Yo no cuento con un dispositivo que me permita conocerlos, pero en la práctica los percibo muy bien. Pienso que cualquier persona quedará satisfecha en esta área con este proyector porque no noto un retraso. No sé si un gamer entrenado pueda percibir algo de ese retraso, pero para mi gusto y para el de muchas personas será más que suficiente. Aquí voy a volver a apagar las luces de la sala para que percibas mejor la experiencia. Y es que si quieres por ejemplo pasarte un videojuego con algún familiar o amigo y solamente quieran disfrutar como tal de la historia del videojuego y no enfocarse en sí en la calidad que pueda proveer, realmente este proyector es una excelente opción. Recuerda, diagonal máximo de pantalla de 150 pulgadas a una distancia de 4 metros o un poco más. Te recuerdo que en la descripción encuentras el link de compra y además un código de descuento en caso de que quieras adquirirlo. Si estás buscando un buen proyector con una cantidad de lumens ANSI o brillo buena, este puede ser una excelente opción a tener en cuenta. También es bueno que sepas que si el proyector con la cámara que tiene detecta por ejemplo algún obstáculo como por ejemplo este peluche, si nos vamos aquí al menú donde dice aquí en la parte de abajo evitación de obstáculos con un clic, al darle clic en él automáticamente él va a acomodar la imagen dependiendo de ese tipo de obstáculos, es decir evitándolos. No tenemos que hacerlo de forma manual sino que automáticamente se realiza esta opción demorando unos cuantos pocos segundos. También es muy importante que sepas que este proyector permite la vinculación de dispositivos de salida de audio vía Bluetooth, como por ejemplo en este caso una barra de sonido. Hago el ejemplo con una barra de sonido de la marca Samsung. Es decir, los altavoces que trae el proyector son buenos en general, son suficientes para la mayoría de usuarios, pero si quieres por supuesto una experiencia más envolvente y quieres conectarle una barra de sonido con un subwoofer, como hago en este caso vía Bluetooth, lo puedes hacer sin problema como te acabo de mostrar y aquí te dejo un ejemplo con la barra de sonido.
Y ahora te dejo con la prueba solamente de los altavoces que tiene este proyector Wambo X5 Pro, que de mi punto de vista, como te decía, son suficientes para una habitación pequeña, mediana o quizá una grande si no son exigentes en cuanto al audio. Por último, es bueno que sepas que con este modelo puedes alcanzar la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, tanto con dispositivos que tengan Android como sistema operativo, como también aquellos con iOS, aunque en este caso no cuento con dispositivos de la marca Apple para hacer la prueba. Hice la prueba con uno de la marca Samsung que tiene Android como sistema operativo. De forma directa, por alguna razón no lo reconoció, aunque el fabricante dice que sí se puede, tal vez con otros dispositivos sí sea posible, por lo cual en este caso me tocó hacer uso de la aplicación Google Home como intermediaria para poder llevar a cabo esta opción, y la latencia realmente es muy buena. Obviamente tanto el smartphone como el proyector deben estar conectados ambos a la misma red Wi-Fi para que esto sea posible. Aunque debes tener en cuenta que este proyector no es compatible con la función conocida como Multiview, Picture in Picture o pantalla superpuesta, pero por lo menos esta pantalla compartida, una sola, está bien en cuanto a latencia y el resultado que puedes obtener. Por lo menos eso es lo que yo pude percibir. Entonces, para terminar, te hago un resumen de los aspectos técnicos de este proyector Wambo X5 Pro. La tecnología del display es LCD. Con un lente de vidrio de alta transmisión de luz, cuenta con una capacidad de hasta 1100 ANSI lumens, que como ya te he mencionado antes, traducido a nits serían aproximadamente 321, que no está para nada mal, que es más o menos lo que obtendrías en un televisor bueno de gama de entrada, como por ejemplo un P7K de TCL, más o menos para que te hagas una idea. Y recuerda que el máximo diagonal de pantalla que permite este proyector es de 150 pulgadas a una distancia de 4 metros. Contarás con muy buenos ángulos de visión. Esto quiere decir que los colores no perderán volumen, ni se degradarán, ni lucirán blanquecinos, aunque el ángulo de visión sea amplio, lo cual es genial, por ejemplo, para ver películas o por ejemplo deportes con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de la pantalla o proyección que genera este Wambo X5 Pro. Para terminar, si me preguntas si te lo recomiendo, por supuesto que sí. Obviamente hay muchos proyectores en el mercado, pero hasta ahora, aunque sea el primero que he analizado, me ha sorprendido para bien por todos los aspectos positivos que tiene. Recuerda que en la descripción te dejo el link de compra y un código de descuento por si quieres adquirirlo. Te recuerdo que todas las ventajas que tienen son la proyección hasta 150 pulgadas a una distancia de 4 metros, un enfoque automático que además detecta obstáculos para acomodar la diagonal de acuerdo a eso. Cuentas con Android TV como sistema operativo, con Google TV como capa de personalización basado en Android 11 y por supuesto le puedes instalar aplicaciones externas si así lo quisieras. También puedes transmitir la pantalla de tu smartphone en caso de que así lo requieras, y recuerda que también puedes sincronizar dispositivos de audio vía Bluetooth, como por ejemplo una barra de sonido o por ejemplo torres de sonido en caso de que quieras una experiencia mucho más envolvente, pero ten en cuenta que los altavoces que incluye son buenos y suficientes para la gran mayoría de usuarios. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción o en el primer comentario, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.